Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En regiones de alta sismicidad, como las que enfrentamos en Latinoamérica y otras partes del mundo, la demanda por edificios que garanticen la seguridad y la funcionalidad inmediata tras un terremoto es crucial. En este episodio de hoy, nos adentraremos en el uso de los disipadores de energía ShareLink BOSO SLB, dispositivos que pertenecen a la gama Buckling Delayed ShareLink BDSL. Estos disipadores de tipo metálico trabajan por plastificación y son proporcionales al desplazamiento, logrando que una estructura se comporte con la rigidez que aporta el disipador, pero con las fuerzas de una estructura flexible. Su principal fortaleza radica en las vigas de acoplamiento híbridas HCB, donde superan el desempeño del concreto en la disipación de energía por cortante, eliminando el refuerzo diagonal pesado, simplificando la construcción y siendo componentes reemplazables para facilitar reparaciones postsísmicas. El sistema SLB no solo es técnicamente superior en muchos escenarios y flexible en su colocación, ya que no transmite carga axial, sino que es hasta un orden de magnitud más económico que competidores globales como los BRBs. Esta tecnología ofrece una solución para garantizar la ocupación inmediata y evitar daños estructurales irreparables, un valor creciente en el mercado inmobiliario actual. Todo el audio que a continuación escuchará está potenciado con inteligencia artificial generativa a través de herramientas como NotebookLM y Google AI Studio. Aunque siempre pudiera existir una diferencia entre la interpretación-respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa y el contenido de las fuentes originales, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Construir en zonas sísmicas es siempre un desafío. Sobre todo cuando hablamos de edificios altos, o con formas un poco raras, ¿no? Porque los diseños tradicionales, cumplen la normativa, claro, pero después de un terremoto fuerte, pues a menudo acaban con daños serios. Y eso implica reparaciones carísimas a veces. Casi rehacer partes del edificio. Hoy vamos a meternos a fondo con una de las soluciones más interesantes para esto, los disipadores de energía sísmica. Y vamos a centrarnos en un sistema muy específico del que se oye hablar bastante, el SLB. Son las siglas de ShareLink BOSO. Tenemos material bueno para analizarlo, un artículo científico que detalla un caso de estudio, presentaciones de los propios desarrolladores en congresos, fichas técnicas. La idea es entender bien qué son, cómo funcionan por dentro, dónde se usan ya y qué ventajas reales ofrecen, siempre mirando proyectos construidos y datos de laboratorio, claro. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por lo básico, si te parece. Disipadores de energía en un edificio. ¿Qué son exactamente? ¿Tienen algo que ver con los aisladores sísmicos? ¿Esos que ponen a veces en hospitales o puentes? Es buena pregunta, para empezar, sí. No son lo mismo. Los aisladores, como dices, se colocan abajo, en la base, entre cimentación y edificio, ¿vale? Para intentar que el meneo del suelo no suba tanto. Los disipadores, en cambio, son piezas que se añaden dentro de la estructura. Se ponen en vigas, en diagonales, conectando muros. Su misión es comerse la energía del terremoto cuando ya está dentro del edificio. Hay varios tipos, viscoelásticos, como los que usó 3M en las Torres Gemelles, aunque ahí era más por viento, de fricción, y los metálicos, que son los que nos interesan hoy. Metálicos. Suena algo robusto. Pero, ¿cómo se comen la energía? ¿Haciendo el edificio más fuerte sin más? No es solo fuerza bruta. Es más bien, digamos, aprovechar una propiedad del acero de forma inteligente. Su capacidad de deformarse plásticamente, lo que llamamos fluencia. Imagina que son como fusibles. Están diseñados para deformarse ellos, mucho, de forma controlada, durante el terremoto. Absorben así muchísima energía y evitan que las vigas y columnas principales, las que soportan el edificio, sufran daños graves. Y aquí, ojo, hay una diferencia importante. No es lo mismo un disipador como el SLB que un amortiguador como los de tipo viscoso. Ajá. Los disipadores metálicos, como el SLB, reaccionan sobre todo al desplazamiento. Cuando se deforman así, plásticamente, cambian un poco cómo vibra el edificio, su periodo. Los amortiguadores, en cambio, dependen de la velocidad del movimiento. Añaden amortiguamiento, como un freno, pero no cambian tanto la forma de vibrar del edificio. Si lo dibujáramos, el comportamiento de un disipador al deformarse y volver es como doblar un clip. Absorbe energía y se queda algo deformado. El de un amortiguador es más como mover la mano en miel. Cuanto más rápido vas, más te frena. Ah, vale. Entendido. O sea que no solo frenan, sino que modifican la respuesta dinámica.
Muy interesante. ¿Y dentro de los metálicos, cuáles dirías que son los más, bueno, los más comunes o los que han marcado tendencia? Pues ha habido una evolución, claro. En los 80 surgieron los TADAS, placas de acero con formas especiales. Luego otros. Pero si hablamos de los que dominan el mercado mundial ahora mismo, sin duda son los BRB, Buckling Restraint Braces, arriostramientos de pandeo restringido. Los BRB, sí, he oído hablar de ellos. La idea es bastante sencilla. Una barra de acero que plastifica al estirarse y encogerse, metida dentro de un tubo que evita que se doble, que pandee. Están muy extendidos, sobre todo en Estados Unidos, muy estandarizados. También se usan paneles viscosos, pero son bastante caros. Se ven más en hospitales y edificios así, muy críticos. Entiendo. Los BRB son como el estándar actual entonces. Pero el material que tenemos se centra en estos SLB, Shearling Bottle. ¿Qué historia tienen? ¿Son algo nuevo o...? Pues ni tan nuevos, ni son una copia de los BRBs. Los SLB tienen su propia historia y ya tiene años. La inspiración original viene de un ingeniero pionero, Popov, que en los 70 estudió unas vigas especiales en pórticos de acero, los Shearlings, y vio que disipaban energía acortante de forma increíble. El grupo de Luis Bozo lleva pues más de 20, casi 25 años, dándole vueltas a esa idea, pero para crear un dispositivo compacto que funcione así, acortante. Los primeros prototipos serios se ensayaron ya por el año 2000, en Italia, en Ismes. Y un avance clave fue cuando dieron con una solución para las conexiones atornilladas, que a veces resbalan. Desarrollaron una conexión como un engranaje, la llaman almenada. Transmite el cortante directamente. Ah, qué curioso. Tipo engranaje. Sí, eso fue la tercera generación. Ahora van por la quinta, buscando que aguanten deformaciones mayores, hasta 10 centímetros. Y tienen patente NUS para esta tecnología, a la que llaman BSL, Buckling Delayed Shear Link. Algo así como enlace de cortante con pandeo retardado. Lo de la conexión alminada suena bastante ingenioso, sí. Y dices que son distintos a los BRBs. ¿Hay alguna comparación directa en las fuentes? ¿Cómo salen parados frente a los BRBs al estándar? Sí, aquí hay un dato en las presentaciones que la verdad llama mucho la atención. Mencionan un estudio comparativo para un proyecto real, la Torre Larmar. En ese estudio compararon el diseño con SLB con alternativas usando BRBs y amortiguadores viscosos, con datos de las propias empresas. Y los resultados, bueno, al menos para ese edificio concreto, fueron bastante sorprendentes. El sistema SLB no solo funcionó mejor técnicamente, menos derivas, menos cortante total, sino que era muchísimo más barato. Espera, has dicho muchísimo más barato. ¿Cuánto es muchísimo? Hablan de un orden de magnitud. Un orden de magnitud. ¿Quieres decir 10 veces? Eso suele significar, sí. Unas 10 veces más económico en ese caso particular. ¿10 veces? Pero eso es una barbaridad. ¿Daban alguna pista del por qué? ¿El aparato en sí, la instalación? No entraban en el detalle del desglose en la presentación, no. Pero una diferencia tan grande, pues probablemente influye en varios factores. Quizá el dispositivo SLB sea más simple, menos material, o la instalación en esa configuración fuera más fácil, o igual el proyecto se adaptaba mejor a ellos. Ya. Pero bueno, el resultado del estudio fue ese, mejor rendimiento y mucho menor coste para esa torre. Que ojo, no quiere decir que siempre sea así, ¿eh? Cada proyecto es un mundo. Claro, pero el dato es potente. Vamos a verlos en acción, entonces. Las fuentes describen proyectos reales muy interesantes. Háblanos de la Torre Bianto en Guadalajara, México. 43 plantas, 145 metros, muy esbelta. Suena a reto sísmico importante. Sí, la Torre Bianto es un caso de estudio espectacular. Es lo que llaman un tubo en tubo, muy alta y delgada, relación altura-anchura de casi 7.5. El problema ahí es controlar el balanceo, la deriva lateral. El diseño inicial necesitaba muchísimas columnas en la fachada para darle rigidez, mucho acero, mucho coste. Claro. Intentaron quitar la mitad para ahorrar, pero entonces se movía demasiado, no cumplía. Y la solución final fue muy lista. Usaron outriggers. Outriggers. Sí, son como unos brazos horizontales muy rígidos, en este caso de hormigón, que conectan el núcleo central del edificio, el tubo interior, con las columnas de fuera, el tubo exterior, a ciertas alturas. Y aquí viene lo bueno. La conexión final entre ese brazo de hormigón y la columna exterior no era rígida. La hicieron con disipadores SLB. Ah,
O sea que el disipador está ahí, conectando el brazo a la columna. Justo. Al hacer eso, logras que el núcleo central, que es muy tieso, participe mucho más en controlar el movimiento de todo el edificio. Hacen palanca, digamos. El resultado, pudieron mantener las derivas a raya, quitando la mitad de las columnas exteriores. Un ahorro de acero brutal del 35%. Bajaron de casi 90 kilos metro cuadrados a 65. Vaya. Y los análisis detallados confirmaron que el comportamiento sísmico era muy bueno. Derivas controladas, daños mínimos, de esos que permiten reocupar el edificio casi inmediatamente. ¿Y la fachada? Se quitaron columnas. Pues pusieron columnas falsas, arquitectónicas, para mantener la estética. Pero estructuralmente no hacían falta. Impresionante. Usar los disipadores para permitir un diseño mucho más ligero y económico. Muy ingenioso, sí. Y el edificio Magú en Ecuador. Ese era diferente, ¿no? Estructura metálica, pero con núcleos de hormigón. Sí, el Magú es otro caso interesante. Torre de 25 plantas, 86 metros. La estructura principal es metálica, pero tiene dos grandes muros centrales de hormigón armado, los núcleos, que se llevan casi todo el sismo, como el 90%. Aquí fue el cliente quien pidió usar disipadores, como un extra tecnológico. Y la solución fue usarlos para conectar esos dos muros de hormigón entre sí, a distintas alturas. Los SLB actúan como vigas de acoplamiento híbridas. Hacen de viga, básicamente, pero una viga que disipa energía. ¿Y por qué no poner una viga normal de hormigón ahí, para unir los muros? Pues porque esas vigas de acoplamiento de hormigón son un clásico quebradero de cabeza. A cortante funcionan regular, necesitan un armado diagonal súper complejo, muy difícil de colocar bien. Además, congestionan mucho la unión con el muro, se dañan bastante en terremotos y repararlas es un lío tremendo. Los SLB, al ser de acero y estar pensados para trabajar a cortante, pues funcionan mucho mejor, son más fáciles de poner y, lo más importante... La reemplazabilidad, ¿verdad? Exacto. Si se dañan en un terremoto muy gordo, quitas el viejo y pones uno nuevo. Fundamental para la resiliencia. Y además, en el Magú, usar los SLB permitió no tener que hacer los muros o las propias vigas de unión tan anchos o con tanto acero. Calcularon un ahorro de armadura en muros y dinteles de casi el 28%. No está nada mal. Y otra cosa, como vienen en distintos tamaños, puedes ir ajustando la rigidez de la conexión entre los muros en cada planta para optimizar cómo se comporta todo el edificio. Entendido. Sustituyes un elemento de hormigón que da problemas por un dispositivo de acero que funciona mejor, es reemplazable y encima te puede ahorrar material. Suena muy lógico. El artículo de investigación que teníamos iba por ahí también, ¿no? Un edificio de 22 plantas en Quito usando los SLB justo como vigas de acoplamiento. Eso es, el artículo profundiza justo en esa aplicación. Un edificio de 22 plantas de hormigón en Quito con dos núcleos conectados por lo que llaman vigas de acoplamiento híbridas, HCB, que básicamente es una viga donde la parte clave, la que disipa, es un SLB. Y el estudio se centraba en ver cómo afinar el diseño de esos SLB para que funcionen lo mejor posible. ¿Y qué encontraron? ¿Cuál es el truco para afinarlos? ¿Ponerlos más resistentes, menos? Pues vieron que hay como un punto dulce para la resistencia del SLB. Usan el término Phi, que es la fuerza que hace falta para que el disipador empieza a plastificar y a disipar. Si pones un SLB muy resistente con una Phi muy alta, igual no llega a activarse bien en terremotos normales o incluso fuertes, y no disipa tanto. Pero si lo pones demasiado blando, con una Phi muy baja, se activa enseguida, que está bien para disipar, pero hace que la conexión entre los muros sea demasiado flexible, y entonces el edificio se mueve más en conjunto. Lo que encontraron es que una resistencia uniforme en todas las plantas, con un valor óptimo, en ese caso era como el 66% de lo que pondrías en un diseño más clásico, era lo que mejor funcionaba, controlaba bien el movimiento global y minimizaba el daño en el resto de la estructura. O sea, ni pasarse de duro ni de blando. El equilibrio. Exactamente. Ese equilibrio les permitió reducir bastante la fuerza total en la base del edificio, el cortante basal, sin que los desplazamientos se fueran de madre. Y comprobaron también que las deformaciones de los propios SLBs estaban dentro de los límites ensayados en laboratorio, menos de 6 centímetros en el peor caso que analizaron.
La conclusión del estudio es que esta solución, las vigas híbridas con SLB, es una forma muy eficaz de conectar muros, controlar su respuesta sísmica y disipar energía de forma segura. Vale, hemos visto cómo se usan, los beneficios. Pero ¿qué hay detrás? Las fuentes hablan de muchos ensayos de distintas generaciones de SLB. ¿Están bien probados? Sí, eso lo dejan claro. No son una improvisación. Hay un programa de ensayos experimentales muy potente detrás, hechos en laboratorios de mucho prestigio en Europa y América. ISMES en Italia, UNAM en México, PUCP en Perú, Cantabria, aquí en España, LNC en Portugal, Lima, Federico II en Nápoles, APLUS en Barcelona. Nombran más de 10 grandes campañas de ensayos. Y lo de las generaciones, que van por la quinta, se refiere sobre todo a cuánta deformación cíclica aguantan sin problemas. La tercera aguantaba unos 3 centímetros, la cuarta unos 5 centímetros y la quinta ya va de 6 a 10 centímetros. Entiendo, cada vez más capacidad. Exacto. Eso permite usarlos en edificios más flexibles o donde se esperan movimientos mayores. ¿Y para el ingeniero que tiene que diseñar con ellos? ¿Es complicado integrarlos en los cálculos en los planos? Pues parece que han trabajado para que sea relativamente fácil. Se calculan con los programas normales de análisis estructural, como ETABS o SAP 2000. Lógicamente hay que definir bien su comportamiento no lineal, cómo se deforman y recuperan, usando modelos matemáticos que ya traen esos programas, como el plástico multilineal o el WEN, que capturan bien ese efecto clip doblado. Ya. La empresa SLB te da tablas con todos los parámetros para cada modelo de disipador. Rigideces, fuerza de activación FI, fuerza máxima, todo lo necesario. E incluso dicen que ofrecen un plugin gratuito para ETABS que ayuda a dibujarlos en el modelo 3D, a hacer un primer cálculo, a estimar las armaduras de conexión, a sacar detalles. Parece que intentan allanar el camino, sí. ¿Y la vida útil? ¿Qué pasa después de un terremoto o simplemente con los años? ¿Necesitan mucho mantenimiento? Bien, pues creo que hemos cubierto bastante estándar, como el de cualquier pieza metálica. Inspecciones visuales periódicas, ver si hay deformaciones, óxido. Si están a la intemperie, pues repintar cada X tiempo con pintura protectora. Según el ambiente sea más o menos agresivo, dan plazos de 3 a 10 años para repintar. Ofrecen una garantía de 25 años para terremotos de servicio, los más habituales. Cubriría la inspección por especialistas y el reemplazo si hiciera falta. Claro, si se ha instalado y mantenido bien. Y un detalle curioso es que muchos proyectos, como en las Torres de Guadalajara, se ven perfectamente, están a la vista. Y eso facilita mucho la inspección, claro. Echarles un ojo es fácil. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante. Si tuvieras que resumir las ideas clave, lo más importante que hemos sacado de las fuentes sobre estos disipadores SLB, ¿qué destacarías? Pues a ver, yo diría, 1. Son un tipo de disipador metálico muy específico, los VDSL, con más de 20 años de desarrollo, muchísimos ensayos y tecnología propia patentada, como la conexión almenada. Y ya van por la quinta generación, con más capacidad. 2. Su fuerte es disipar energía trabajando a cortante. Son muy eficientes y dúctiles, y en aplicaciones como unir muros de hormigón parecen mucho mejores que las vigas tradicionales y más fáciles de construir. 3. Los casos reales que hemos visto como Vianto o Magu demuestran que no solo dan más seguridad, sino que pueden permitir diseños estructurales más listos y económicos ahorrando acero o armaduras. 4. Ventajas clave. Se pueden reemplazar después de un sismo fuerte, eso es crucial para la resiliencia. Son versátiles y el estudio de la Torre Larmar sugiere que pueden ser muy competitivos en coste comparados con otros sistemas como BRBs o amortiguadores, al menos en algunos casos. Y ya hay más de 3.000 instalados en unos 40 proyectos en 7 países. Y 5. Como vimos en el estudio de Quito, diseñarlos bien implica encontrar ese punto dulce de resistencia para equilibrar la disipación de energía con mantener suficiente rigidez en el edificio. Parece una tecnología ya madura, sí, que ofrece una combinación muy interesante de seguridad, eficiencia en el diseño y, quién sabe, quizá hasta ahorro. Lo que nos deja pensando, si tecnologías como esta, que permiten que un edificio no solo aguante un terremoto fuerte, sino que se pueda volver a usar casi enseguida y reparar cambiando solo las piezas dañadas, si esto se generalizara, cambiaría totalmente nuestra idea de lo que debe ser un edificio seguro en zona sísmica. Podríamos empezar a pensar que el concepto de
diseñar para que se dañe y luego reparar a fondo se quede obsoleto. Con esa reflexión nos despedimos por hoy. Hemos profundizado en los disipadores de energía SLB, analizando estudios técnicos, presentaciones y datos de proyectos reales. Esperamos que esta charla haya servido para entender un poco mejor cómo la ingeniería busca constantemente formas de construir estructuras más seguras y resilientes frente a los terremotos. Hasta la próxima vez, para otro análisis en detalle. Hasta la próxima vez. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.